Bueno, buenos días a todas y a todos nuevamente. Gracias Zoraida, gracias Marisa, gracias colegas, Estela, Norita, por la invitación y gracias por el aviso, así saben que a la mañana trato de no tomar alcohol y le hablo a la gente que tengo adelante, pero en este caso vamos a hablarle a otros y a otras, ¿sí? Igual, tal como decía Marisa, lo que yo estuve pensando fue, y de cara al segundo tramo del tramo, cuestiones que están ligadas a la gestión y al gobierno de no solo de las instituciones educativas del sistema, que ahí podríamos poner claramente el lugar de directoras y directores, sino a la gestión y gobierno del sistema educativo y de las instituciones educativas. Y en la gestión y gobierno del sistema educativo, en sus distintos estamentos, hay los y las veo, ¿sí? Pensando entonces en la gestión y el gobierno del sistema educativo y de sus instituciones educativas, lo que voy a compartir con ustedes son algunas ideas que tienen que ver con pensar en cuadres de intervención y en cuadres de asesoramiento. Con algunas y algunos de ustedes, algunos de estos temas, no directamente, no personalmente, pero ustedes trabajan, es decir, compartí con ustedes un material a través de tramas, ¿no? Que tiene que ver con algunos de estos temas. Con algunas y algunas de ustedes estuvimos ayer y hablamos de cuestiones que tienen que ver con la gestión y el gobierno. Con algunas y algunos de ustedes estuvimos todo el año pasado hablando de estas cuestiones. Por eso, no es en términos de novedad, sino es en términos de hilar, ¿no? Volver como a pespuntear, digo yo, algunas hipótesis para ir viéndolas como un foco, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en la gestión y el gobierno, no la puede pensar por fuera de las prácticas de asesoramiento y de acompañamiento. Y cuando piensa en eso, no puede pensarlo por fuera de los encuadres. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es de, primero, pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión y el gobierno, como para darle marco a no el por qué estarán acá o por qué elegirán lo que eligen, pero sí en todo caso que quienes están en la gestión y el gobierno de las instituciones educativas y del sistema educativo en los diferentes estamentos están ocupando una posición que tiene algunas características y que desde esas características los encuadres de intervención van a tener efectos. Como siempre digo, lo que yo comparto con ustedes son unas hipótesis de trabajo, no son cuestiones para generalizar, ni yo les vengo a decir esto es lo que pasa o esto es lo que hay que hacer. Son hipótesis que se derivan de una perspectiva, que es la perspectiva del análisis institucional, y de un trabajo de muchos años sobre el tema. Para mí, lo primero que yo siempre digo es que el trabajo de gestión y gobierno es un trabajo eminentemente político y que la definición de lo político es la primera definición que le va a hacer marco al encuadre de intervención. En tanto trabajo político y como agentes del Estado, ocupan, ¿no?, una posición con otros y con otras. Y la palabra ocupar es otra palabra clave cuando pensamos en términos del Estado. Decimos habitar el Estado, decimos ocupar una posición, ocupar en el sentido, después esto lo voy a trabajar en un rato con más profundidad, uno puede decir, tiene el rol de y ocupa la posición de, ¿sí? A partir de un rol específico, construye ahí, ocupa, va armando una posición. Esto sobre todo me interesa pensarlo en el caso de equipos técnicos, ¿sí?, en el caso de supervisores y de directores con diferentes matices. Pero para que quede, después lo tomo, pero para que quede como idea inicial, que este trabajo eminentemente político, que este lugar de agente del Estado, ¿sí?, es un rol formal en un organigrama, en una estructura que dice sos equipo técnico, sos supervisora o sos director, pero que ese lugar formal, ¿sí?, de lo que trabaja el que está ahí tiene a veces
otras connotaciones que no necesariamente entran en la letra chica de lo que dice la formalidad. Si nos quedáramos a veces con la letra chica, cuando yo defino el trabajo de gestión y gobierno como trabajo político, en algunas letras chicas de algunos lugares no entraría decididamente. Digo que ocupamos entonces una posición en el sistema educativo, una posición en la política pública de la provincia, en un territorio, en un momento sociohistórico particular, en el marco de unas decisiones de gobierno, ¿no? De unas decisiones de gobierno que tienen que ver con lo que en esta provincia hoy, en este momento, se está decidiendo. Como les dije a modo de introducción, lo primero que quiero compartir son algunas ideas de lo que para mí significa trabajar en la gestión y el gobierno. Y desde esas ideas de lo que es el trabajo en la gestión y el gobierno del sistema y la gestión y el gobierno de las instituciones educativas, pensar algunas hipótesis de trabajo ya derivadas, ya que tengan que ver con los encuadres de intervención y de asesoramiento. En primer lugar, lo que digo es, quienes trabajan en la gestión y gobierno del sistema, ese trabajo es por definición un acto de implicación, digo yo. Un acto de implicación que está lejos de cualquier posición de neutralidad. O, como dijimos ayer, cualquier posición de espectador o espectadora de lo que pasa en el sistema. En realidad es un acto de implicación porque el que está allí, la que está allí, lo que está asumiendo es formar parte de una política pública con todo lo que esto supone. La implicación no es un formalismo, ¿no? En el sentido de, yo siempre digo, vieron que tanto lo usamos en el sistema, ella está implicada, él está comprometido, esta familia, ¿no? Y se terminó la oración, punto aparte, seguimos. Como si con eso se explicara algo, ¿no? Yo siempre digo, no explica, no está explicando decir, está comprometido, está implicado, seguí que acabás de empezar, ahora hay que abrirlo. Si dijiste que está implicado, explica. A ver, ¿qué significa? Implicado es atravesado en qué contextos, ¿no? Atravesado por qué circunstancias, con efectos sobre qué, sobre cuánto. Por eso decir que el acto de quienes gestionan y gobiernan es un acto de implicación, es un acto que es un modo de decir que en realidad allí no hay cómo ponerse por fuera. Porque además no solo es un acto de implicación en términos de la posición que algunos autores llamarán estructura profesional, es decir, desde mi profesión, desde mi trabajo específico, sino que además claramente es una implicación subjetiva, hay un atravesamiento subjetivo ahí que marca, que deja huellas. Y digo entonces y en un rato esto lo voy a recuperar, pero quiero ir dejando ahí como unas marcas. Cuando estamos pensando que quienes gestionan y gobiernan el sistema, además, o porque hacen eso, están trabajando de asesorar y de acompañar, cuando yo llegue a esa escena de acompañamiento, lo que voy a decir es que los y las que llegan ahí están implicadas y están implicados. Es decir, que cuando nos encontremos en esa escena de asesoramiento, que es la visita, estar en el momento en la escuela donde estoy, en el pasillo de la escuela, donde estoy haciendo una reflexión o un comentario con algo con un docente, o el equipo técnico que llega o que hace reunión o lo que sea, es decir, lo que se está encontrando ahí, además del hola, ¿qué tal? Acá estoy, es nuestros propios atravesamientos subjetivos, los mandatos de nuestra profesión, de nuestra cultura profesional, de las culturas institucionales, múltiples expectativas cruzadas, ¿sí? Acerca de qué se espera de mí, qué espero de vos, de qué trabajo, de qué trabajás vos. Todo esto a veces, como digo yo, transita mudo, ¿vieron? Transita, está ahí subterráneamente, pero está. ¿Y cómo está? Tiene efectos. Más tarde vuelvo sobre esto. Segunda cuestión para tener en cuenta cuando pienso en quienes trabajan en la gestión y el gobierno del sistema, es que ese trabajo, ¿no? Es un trabajo, pónganle, el que está a cargo de la dirección de la escuela, el que está, ustedes,
equipos técnicos o supervisoras, supervisores, en realidad están inscriptos en un contexto político, en un contexto plural, en un contexto colectivo, en un contexto institucional. Y esto implica que cuando yo digo es una posición inscripta, que es una posición que está regulada, que reconocemos allí un conjunto de principios, de regulaciones, que le van a hacer marco, ¿sí?, desde las definiciones de una política pública provincial. Que haga marco, no lo voy a decir académicamente, pero lo voy a decir. Que haga marco no es decir, bueno. Que haga marco es decir, me atraviesa, me configura, me marca la cancha. Y en el marco del marco, ¿sí?, en el marco del marco, trabajo. A buen entendedor, pocas palabras, decía mi abuela. Creo que con el ejemplo fui por ahí. En el marco del marco, desarrollo, en el marco del marco, planifico, en el marco del marco, invento. En el marco del marco voy haciendo lecturas, focalizaciones, problematizaciones. Esta inscripción en esos marcos regulatorios, políticos, estatales, lo que van haciendo es, con el tiempo, es que vayamos diciendo nosotras, nosotros, los equipos técnicos, nosotras, nosotros, los supervisores, nosotras, nosotros, los directores. Y uno, cuando escucha ese nosotros, nosotras, imagina que ahí hay algo del orden de la unidad. Un historiador que se llama Rosambalón dice un rasgo de época de lo que cuando uno piensa en la gestión y el gobierno es la unanimidad, ¿no? Decir nosotras y nosotras, decir, son todos iguales, piensan lo mismo, hacen lo mismo, ¿no? Claro, no, me dicen que no, claro, no. Pero te miran, claro, si no, se van a quedar sin cabeza si me dicen, si está claro, no, Pero el que te mira, ¿no? Mire y dice, son las supervisoras, los supervisores, así que más o menos tienen que hacerlo parecido, ¿sí? Si es lo mismo, mejor. En la pandemia, en una investigación que hicimos, había un profe de secundaria, hacía poco que estaba, y nos dijo, ¿por qué no trabajan de lo mismo? Trabajaban 3 escuelas. ¿Por qué no trabajan de lo mismo las 3 directoras? Así yo me entero en qué escuela trabajo. Porque además de la pandemia, tener que ver que en cada escuela trabajo una cosa diferente. Y para él lo que era que esas 3 directoras se tenían que poner de acuerdo, trabajar de lo mismo, así él trabajaba en la misma escuela, en las 3 escuelas, ¿sí? Entonces, les traigo el ejemplo para ver la operación. No era 3 escuelas diferentes. Eran diferentes porque las directoras no se ponían de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que no debe faltar un dire. Estoy hablando de un profe, hablando de un dire. No debe faltar un dire, una dire que diga, llegó una supervisora que hace todo diferente al anterior, yo no sé por qué, ¿no? Con antes, ¿no? Y lo mismo debe pasar con los equipos técnicos, y bienvenido al sistema educativo. En todo caso, ahí lo que me interesa pensar es que esto no es nada más que, yo esperaba una cosa y vino otra. No es esto. Es ese nosotras, ese nosotros, que es configurante. Ese nosotros lo que construye es identidad. Y por lo tanto, desde esa posición identitaria, subjetivante, es que armamos relaciones con otras y con otros. Desde acá de vuelta, lo digo rápido y lo dejo en pausa porque lo voy a tomar en un rato. Cuando pienso en el encuadre de asesoramiento, en el encuadre de intervención, cuando estemos trabajando, ¿no?, quienes gestionamos y gobernamos en lo que tiene que ver con asesorar y acompañar, ahí, en ese encuentro, recién dije, un encuentro que ahí estamos absolutamente implicadas y implicados. Ahora lo que voy a decir es un encuentro donde además estamos atravesados, ¿sí?, y atravesadas por ese nosotros, por esa nosotras. Y entonces, cuando algo no ocurre, fíjense qué rápido decimos resistencia, ¿no? Hay resistencia. A ver, a veces la resistencia no es un capricho. No, la resistencia no es nada más que no quiero. A veces la resistencia justamente es lo que está atraccionada, son por esas pertenencias. Unas pertenencias a unos colectivos, a unas culturas, a unos modos de, que aunque no haya, como ustedes me hacen así con la cabeza, unanimidad, ¿sí?, algo de esa regularidad que es el pertenecer garantiza
algún tipo de confianza, algún tipo de tranquilidad con respecto a de qué trabajo. Ese es el efecto, ¿no?, esperado del formar parte de un colectivo, de formar parte de un estamento. Tercera cuestión para pensar el trabajo de quienes gobiernan, de quienes gestionan, como yo les dije recién, es un trabajo eminentemente político. Para mí la idea de política, además de que no la estoy ligando a la política partidaria, la estoy pensando en términos de política macro y microinstitucional, por el solo hecho de que trabajamos con otras y con otros y que es un acto colectivo y que es un acto plural, ese acto político, pensarlo como acto político, me lleva a discutir otra idea, que es la idea de vocación. En ese sentido, lo que digo es que quienes gestionan y gobiernan el sistema educativo, ¿no?, están haciendo una elección que yo no leo en clave de una connotación ligada a la sacralidad de la vocación, sino, siguiendo las perspectivas de Duvet, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los estudios de la profesionalización, a los que tienen que ver con la laicización, en todo caso, de cualquier acto de trabajo y del oficio. Entonces, lo que nos estamos pensando es como trabajadoras y trabajadores, ¿no?, en el marco de la gestión y el gobierno del sistema. Y ahí, como dijo Duvet, la escuela como santuario cayó. Y por lo tanto, trabajadoras y trabajadores, en estas épocas, damos cuenta permanentemente de nuestro trabajo. Y dar cuenta permanentemente de nuestro trabajo no es porque no hay autoridad y porque alguna vez la hubo, sino porque la autoridad se construye de otro modo. Y el dar cuenta tiene que ver con ese proceso permanente de construcción de autoridad. Si pensamos de vuelta, ¿no?, si nos centramos, si voy por un rato desde acá a la escena de asesoramiento, lo primero que digo es, bueno, dije lo de la implicación, dije lo del nosotras y nosotros, y ahora digo lo de lo político para discutir la idea de vocación. Y entonces en esa escena de asesoramiento, como no era una explicación, no está implicada, no es una explicación, no tiene vocación, ¿no? No tiene vocación, no explica una situación de trabajo y menos es una hipótesis para pensar en cómo armar un encuadre de intervención y asesoramiento. Otra cuestión para tener en cuenta al tener por delante el trabajo de quienes gestionan y gobiernan tiene que ver con entender para mí de que se trata de una posición ligada a un pensamiento estatal. Cuando digo pensamiento estatal, estoy sostenida en hipótesis de trabajo, por ejemplo, en los aportes de Sebastián Abad y Mariana Cantarelli, para pensar justamente en el lugar que ocupa, ¿no?, este agente del Estado, donde lo que está haciendo con su posición, en su posición, es anudar permanentemente lo universal y lo particular. Atento a muchas diferencias, a diferentes modos de pensar, de hacer, de nombrar, ¿no?, esas cuestiones particulares. Una posición ligada a lo estatal, ¿no?, una posición ligada al agente estatal, se sostiene permanentemente en la idea de articulación. Esto lo dije ayer, lo trabajamos el año pasado, pero no pensando la articulación como una herramienta o como un procedimiento, sino entendiendo que la articulación es un modo de pensar políticamente el sistema. Y cuando yo me planto en esta hipótesis, ¿no?, decir, bueno, a ver, ¿qué significa que quienes gestionan y gobiernan el sistema portan un pensamiento de la articulación? ¿Qué es esto? Pienso en el trabajo, voy al trabajo de quienes gestionan y gobiernan y lo que yo encuentro es que justamente de lo que trabajan es de atender permanentemente particularidades. En la escuela, el supervisor en las escuelas, la supervisora en las escuelas, los equipos técnicos con las y los supervisores, los equipos técnicos de cara al sistema. ¿De qué trabajan? De atender particularidades. ¿En el marco de qué? En el marco de universales. Es decir, que lo que hacen permanentemente es un trabajo de anudamiento. Ese trabajo de anudamiento
no puede pensarse por fuera de algo que tenga que ver con la articulación. Pero insisto, no en la articulación de los proyectos, en la articulación como un modo de entender el sistema educativo. Acá, ¿no?, uno podría decir que si pensamos en quienes gestionan y gobiernan en diferentes contextos, en diferentes territorios, con diferentes discursos, con diferentes proyectos políticos, ¿dónde se encuentra eso? Y en el lugar de trabajo, en el espacio de producción, en el espacio de ocupar ese lugar institucional. Como si yo les dijera, el que ocupa un lugar estatal va a convertir, ¿no?, su escuela, su región, su marco de trabajo, los diferentes contextos, las organizaciones, en el espacio de desarrollos, de proyectos, de políticas, de programas de alcance universal. Es decir, que la universalidad y la particularidad es de lo que se trata cuando pienso el trabajo de quienes gestionan y gobiernan. Digo esto para salirme de cualquier posición que haga una lectura ligada a que lo universal está mal o lo particular está mal, ¿sí? No voy con una lectura de déficit, de ver qué anda mal porque no junta. Lo que estoy diciendo es no junta, no junta. Son marcos universales para pensar el sistema, son marcos universales para mirar un nivel, son marcos universales para mirar un territorio. ¿De qué trabajan? De anudar. ¿De qué trabajan? Desde los marcos, en el marco del marco, responder la particularidad. Ese es el trabajo de quien gestiona y gobierna. Si tomo esto y lo pongo en diálogo para pensar por un ratito, y como les digo, ahora después lo retomo, cuestiones que tengan que ver con los encuadres de intervención, acá la idea de articulación, la idea de ligadura, la idea de lazo, ¿no?, es como clave cuando estamos pensando en asesoramiento, cuando estamos pensando en acompañamiento. Uno podría decir que justamente en esa idea de ligadura y en esa idea de lazo, directoras, directores, supervisoras, supervisores, equipos técnicos, lo que están haciendo permanentemente es, para poder mantenerse en ese anudamiento de lo universal y lo particular, negociar significados, ¿no? Permanentemente es un trabajo de negociación. Que lejos de estar buscando la herramienta que solucione, lo que va a estar tratando de pensar es la construcción de condiciones institucionales que sostengan. Por último, para terminar con la caracterización del trabajo de quienes gestionan y gobiernan, tanto el sistema como las instituciones educativas, un rasgo que creo que no podemos dejar de nombrar, porque vengo de alguna manera diciéndolo desde que empecé, es que es un trabajo que solo se puede pensar con otras y con otros. Otras y otros que a veces están presentes y otras y otros que a veces no están presentes, pero los llevo en la memoria, los tengo internalizados, le hablo, ¿sí? Estoy en la escuela y el director, la directora habla imaginariamente con la supervisora que vino o que va a venir, ¿no? La supervisora, el supervisor no tiene al director, a la directora delante y está ahí, ¿sí? Es decir, como si ustedes trabajan, ustedes y las y los directores trabajan de pensar a otros, de pensar a otras. Y en ese pensar a otras y a otros están tomando decisiones en un presente y no los tienen adelante, ¿sí? Por eso no queda lindo como lo voy a decir, pero a veces es un trabajo que no es a cuerpo presente, ¿vieron? No estás ahí y sin embargo estás, ¿no? No estás de cuerpo presente, pero estás operando con algo del orden de la intervención. Porque la intervención es algo que trabaja solo, ¿vieron? La intervención camina y a veces uno no está. Ahora, el trabajo con otras y con otros, ¿no?, justamente por esto que digo, requiere permanentemente de la construcción de encuadres, de la construcción de criterios y de la construcción de dispositivos. No es estar juntos, juntas. Eso no hace colectivo al trabajo, ¿no? No necesariamente por estar juntas y juntos trabajamos juntas y juntos. A veces estamos juntas y juntos, no hay duda. Sí, nadie puede decir que no estamos juntas y juntos. De ahí a decir que trabajamos, hay otra historia. Desde acá, para pensar en el asesoramiento, yo digo, bueno,
Si trabajar con otras y con otros tiene que ver con algo de lo que estoy diciendo, en el trabajo de asesoramiento, si yo quiero sostener algo de este trabajo compartido, colaborativo, cooperativo, o el nombre que le pongamos, lo que hay que construir son unas condiciones que sostengan esa posibilidad de encuentro. Porque el encuentro no se da sencillamente porque estamos allí y porque lo colectivo no se da porque estemos juntas y juntos. Hago una primera síntesis. Trabajo de gestión y gobierno, entonces, del sistema educativo, el trabajo de equipos técnicos, supervisoras, supervisores, el trabajo de gestión y gobierno de las instituciones educativas y entonces el trabajo de directoras y directores. Es un trabajo que ligo a un acto eminentemente implicado, a un acto que se inscribe en contextos, en procesos y que tiene efectos, a un acto político que discute la idea de vocación para pensar en términos de profesión y de oficio, a un acto que habla de una posición ligada al pensamiento estatal y que como tal, para poder trabajar con otras y con otros, requiere de construir condiciones situadas y contextualizadas. Bien, les propongo yo ahora voy a centrarme en esto que dejé recién picando, ¿no? Fui dejando ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el asesoramiento. Ahora me voy a centrar específicamente en cuestiones de encuadre, de intervención, ligados al asesoramiento, pero no al asesoramiento en general, sino al asesoramiento cuando lo pienso en la gestión y el gobierno. Pero le voy a hacer de vuelta como un copete. Yo les propongo mirar el trabajo de ustedes, el trabajo de quienes gestionan y gobiernan, pero esta propuesta está sostenida para mí en una hipótesis que hace un ratito cuando empecé algo dije, que es que cuando yo pienso en quienes gestionan y gobiernan, lo que digo es que pienso en gente que está inscripta en una política pública. Y que esté inscripta en una política pública, como recién dije, no es un mero formalismo. Por lo tanto, ya estoy pensando en un marco. Ahí ya hay un encuadre. Ahí estoy tomando posición por decir, somos agentes del Estado. Y de lo que trabajan, y en todo caso, lo voy a decir rápido, quienes gestionan y gobiernan el sistema educativo dicen, queremos que esto ocurra, ¿no? Uno dice, trabajo de tomar unas decisiones para que algo ocurra. Ustedes no están donde están para que la vida continúe. Ustedes quieren que algo ocurra, ¿sí? Bueno, entonces, a veces, en la decisión de que sea esto lo que ocurra, uno tiene una participación más directa, a veces tiene una participación más indirecta, pero que yo esté más o que yo esté menos no le quita a esa propuesta el estatus de política pública. Desde esa propuesta de política pública, en la que participa más, participe menos, este director, esta directora, este equipo técnico, esta supervisora, este supervisor, va a encontrarse, ¿no?, con principios, con marcos, con planes, siempre universales, siempre con un alcance diferente al alcance de la propia posición, porque, como les dije, la propia posición lo que hace es un recorte sobre determinada particularidad. Y entonces, ¿de qué trabajan, ¿no? Y trabajan cuando asesoran y cuando intervienen, en realidad, de construir mediaciones estatales situadas. La construcción de esa mediación estatal situada es la que a mí me dice, ahí hay un equipo técnico, ahí hay una supervisora, un supervisor, ahí hay una directora o un director de escuela. Manejarse, encontrarse con marcos universales, generales, que hay que estar situando, no es una traducción mecánica, ni es una aplicación automática. Lo que hay que hacer es construir ese encuadre, ¿no?, construir ese criterio, ensayar, volver a hacer, producir información, volver a cambiar. Por eso vieron que muchas veces decimos que es un trabajo a medida, que el que trabaja en términos de asesoramiento hace todo el tiempo un trabajo a medida. ¿Cuáles son las operaciones que están allí?
Y las operaciones de base son la discusión, son el debate, la negociación, porque al mismo tiempo, ¿sí?, sería como que ese marco que a mí me sostiene, al mismo tiempo que lo sostengo, lo intervengo. Es decir, en el mismo momento que este marco a mí me regula, porque me regula y yo trabajo de atender esa particularidad, intervengo sobre ese marco en el sentido que ajusto, acoto, hago preguntas, voy, vengo, no aplico, ¿no? No es esto. No trabajan de ejecutar, trabajan de producir y trabajan además de poner en acción una política. Por eso cuando uno añade, ¿no?, cuando uno añade, hay autores que dicen que trabajar es añadir a cualquier prescripción algo para poder trabajar. Si no le añadimos algo, lo voy a poner entre comillas, a las prescripciones, es imposible trabajar, ¿no? Entonces, en esa línea, para que en esta escuela, para que en esta región, para que en este colectivo, esta línea de política se pueda desarrollar, lo que vamos haciendo es algunas añadiduras, lo que vamos haciendo es algunas intervenciones, lo que vamos haciendo es algunas problematizaciones para que se pueda justamente poner en desarrollo. Es decir, que quienes trabajan en la gestión y el gobierno del sistema educativo y asesoran y acompañan, en el marco de esos procesos dinámicos, con lógicas diferentes, cambiantes, es en ese marco en el que toman decisiones. A ver, subrayo y volví con esto, porque lo que me interesa como señalar y poner como realmente hipótesis de entrada para llegar a la intervención y al asesoramiento, es que quienes trabajan en la gestión y el gobierno, a través de sus prácticas, lo que hacen es institucionalizar la política pública. Ahora uno podría decir, ¿y qué significa acá institucionalizar, no? A veces hay prácticas donde la institucionalización queda bien en el sentido de la estabilización y yo diría del aquietar cualquier dimensión instituyente. Hay prácticas claramente de gobierno, de gestión, que hacen eso. Institucionalizan en el sentido de que van a estabilizar y al estabilizar se va aquietando eso que es lo que cambia. Pero hay otros modos de institucionalizar, donde la institucionalización lo que hace justamente es favorecer la inscripción estatal y mantener esa voz de la política una y otra vez, ¿sí? Y al mantener esa voz de la política, desde esas prácticas de institucionalización, no hay diferencia, no hay modo de diferenciar el trabajo técnico del trabajo político. No hay trabajo técnico y trabajo político. Hay trabajo de equipo técnico, supervisor, director, directora, y como trabajo político se va a sostener, va a producir, va a necesitar herramientas, técnicas y muchas otras cuestiones para poder desarrollar su trabajo. Bien, dicho esto, si yo voy a la idea de encuadre, ¿por qué necesitamos un encuadre? Y en realidad necesitamos un encuadre porque necesitamos poder reconocer algunos criterios que no son universales, o que cuando son universales tengo que darle la particularidad porque estoy hablando de gestión y gobierno. Y esos criterios lo que van a hacer es orientar la acción, van a ayudarme a tomar posición, van a colaborar para que diga por este enfoque sí, por este enfoque no, por esta concepción sí, por esta concepción no. Y en ese punto sostienen. Dos criterios para mí de encuadre claves cuando pienso en la gestión y el gobierno, por todo lo que dije hasta acá, tienen que ver con la situacionalidad y la contextualización. Es decir, si trabajo de estar atendiendo particularidades en el marco de, ¿no?, encuadres generales y universales, necesito como un criterio, como un enfoque de trabajo, lo que son miradas que puedan situar en el sentido de recortar, focalizar, problematizar. Y en esa situacionalidad
El alerta para mí es el criterio de contextualización, porque vieron que a veces cuando uno hace una focalización o cuando uno recorta una situación, hace medio como un movimiento de sacabocado, ¿no? Sacás, mirás, sacá al chico, ¿no? Sacalo, llévalo, miralo, cambialo, arreglalo, traelo, ponelo, ¿no? Sacá el proyecto, a ver, arreglalo, mejoralo, ponelo, ¿no? Lo digo burdo a propósito. Lo que digo es, a veces la situacionalidad hace esto, ¿no? Ya está, recorté. Ahora después vamos a verlo más, pero la escena sería, yo tengo que trabajar con esta directora porque la relación que tiene con las familias es un escándalo. Bueno, a ver, saco, ¿no? Y hago como si fuera un espacio ficcional donde es esta directora en la NASA conmigo. Claro, cuando la directora sale de la NASA, yo me voy y ella sigue en la escuela, es probable que a la media hora se le arme de vuelta el escándalo. Porque si lo que hay que poder trabajar con esa directora es contextualizadamente, ¿no? No es desde la definición de familia. Te cuento que la familia hoy, no, es con esa familia que tiene todos los días, ¿no?, en la puerta de la escuela, con suerte, en la puerta. Entonces, insisto, los criterios de situacionalidad y contextualización van juntos. Y para mí, insisto y digo que son claves, porque el mismo trabajo de gestión y de gobierno y el mismo trabajo de acompañamiento a veces tracciona a que estos principios hagan agua. Entonces es como que uno tiene que estar muy alerta, estar muy vigilante de esto, ¿no? Pienso equipos técnicos, supervisoras, supervisores, cuando llegan a la escuela voy a hacer esto, la agenda, y llegaste y tenés que hacer otra cosa. ¿Sí? Sí, ¿qué vas a decir? No, lo lamento, a mí la agenda decía. Sí, no. Ahora, ¿cómo haces para en simultáneo que tenés la agenda estar atendiendo esto que te están preguntando y cómo esa demanda se la vas a ligar a algo? Porque si no se la ligás a algo, salís de ahí y decís, no hice nada hoy, ¿no? No hice nada. Entonces, hay algo de ligadura, hay algo de contextualización, porque si no contextualizan, esa escuela acaba de nacer de un repollo, esa directora o ese director lo mismo, y ustedes cayeron de un meteorito. Entonces, no, mirá, es el sistema educativo. Como ese sistema educativo llegó, se le armó esa escena, y esa escena tiene una ligadura con otras cuestiones, que si yo no las ligo, provoca mucho sufrimiento, enojo y tantas cosas que no voy a profundizar. Por eso insisto tanto con lo que es situacionalidad y contextualización. Dado que yo estoy entendiendo que el trabajo de gestión y gobierno, como recién estoy repitiendo, tiene que ver con atender particularidades en el marco de encuadres universales, y estoy diciendo, hay que construir condiciones, no están dadas las condiciones de entrada para que se sostenga allí una acción de asesoramiento. Como estoy diciendo todo esto, es que digo, no puedo dejar de lado esos dos criterios. No leemos fenómenos sueltos, no llegamos y la enseñanza de las ciencias, ¿no? La familia que no colabora, no leemos eso, por más que yo ya sé de qué se trata, porque a ver si te digo, no sé, a ver, pero ¿cómo? ¿No sabés de qué se trata? ¿O no sos quién sos? Que cuando yo digo eso tendrías que saber de qué se trata. No, finjo demencia, no, explícame un poco más, ¿no? Acá, en esta escuela, ¿qué significa? Acá, en esta región, ¿de qué hablan cuando hablan de eso? Porque yo puedo tener 1000 significados en mi cabeza. Si yo no hago ese trabajo, opero, a veces digo yo rápidamente como metáfora, como con prácticas de bisturí, ¿vieron? Acotamos porque no tenemos tiempo. Entonces, cortás más chiquitita la frase, más chiquitita a ver si te entiendo más, ¿no? Y en esa práctica de cortar, porque no tengo tiempo y porque ya sabemos todo lo que podemos hablar del trabajo de quienes asesoran, acompañan, etcétera, etcétera, es que se va poniendo como en riesgo ese criterio de contextualización. Para mí, un encuadre que sostiene para que sostenga, para que apuntale la intervención, tiene que poder tener esos criterios. Si no, lo voy a decir de otro modo. Una no puede trabajar sin apuntalamientos. Es decir, es imposible. Los niveles del sufrimiento psíquico serían inaguantables. El apuntalamiento al trabajo lo hacen múltiples cuestiones.
desde la elección del trabajo, el trabajo con otras y con otras, los marcos institucionales, las ganas, los intereses, la comunidad, múltiples cuestiones se hacen en el apuntalamiento. El encuadre es una. El encuadre donde dice, como supervisora, como equipo técnico, como directora, ahí hay algo. ¿Vieron cuando, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, que mi mamá decía, si fuera por mí yo te dejaría, pero papá, ¿no? Siempre me decía lo mismo. Algún tiempo le creí, después le creí menos, pero le creí. Bueno, esto es lo mismo, si fuera por mí, pero el encuadre, ¿no? Acá yo creo que habría que buscar una frase de esas, ¿no? El encuadre no me lo permite. Si fuera por mí lo haría de todo corazón, ¿no sabes? Pero el encuadre, y bueno, y el señor encuadre que porte. A ver, voy a hacer el ejercicio de dividir sabiendo que es algo que no se divide, pero lo voy a dividir a propósito. Una escena posible donde tenemos a quienes trabajan en la gestión y el gobierno y desde ahí asesoran, ustedes, equipos técnicos, supervisoras, supervisores, directores, solos, solas, en su trabajo. Una segunda escena donde van a estar ustedes, más las directoras y los directores, con quienes, ahí en un encuentro con quienes están trabajando, asesorando, acompañando. Y una tercera escena, que yo digo la de la escuela, ¿no? La de la vida misma, esa donde ahí ocurre lo que tenga que ocurrir. Por supuesto estoy haciendo una división de algo que no se divide, porque está todo junto, pero lo voy a dividir a propósito para tratar de ver algunas características puntuales, ¿no? Que me interesa señalar. Primera cuestión, estoy diciendo, voy a hacer el recorte de gestión y gobierno ligado a de tantas cosas de que trabajan, bien ligado a asesoramiento. Voy a decir que cuando se encuentren equipos técnicos con supervisores, con directores, directores con maestros, equipos técnicos con los supervisores, equipos técnicos con los directores, equipos técnicos con los maestros, maestras, supervisores con directores, pónganse en la escena cada uno en su posición, cada una en su posición en esa escena de asesoramiento. Y por último, insisto, la escuela, el aula, la reunión, hagan foco, que aparezca en esa tercera escena la vida misma. Voy a la primera. Ustedes, vamos a poner entre comillas, a solas con su trabajo, ¿no? Construyendo marcos, desarrollando líneas, mirando proyectos, siguiendo la enseñanza, revisando qué pasa con la familia según las posiciones que tengan y los roles que tengan. Yo si ahí pongo a jugar el criterio de situacionalidad y contextualización, me va a parecer claramente unos encuadres, unos principios, unos marcos que son universales. Tenés que hacer esto, hay que desarrollar este proyecto, hay que desarrollar esta línea, hay que hacer esto otro, voy a mirar qué pasa con la enseñanza. Donde uno podría decir, a mí, en mi posición, o yo en mi posición, me inscribo en una política que dice para todas las escuelas, ¿sí? O yo me inscribo en una política que dice para toda mi escuela, ¿sí? En los dos turnos, ahí aparecen todas, todo, ¿no? Ahora uno podría decir para todo el nivel, para toda esta región. Ahora uno podría decir que según la posición institucional en la que se encuentre, el criterio de situacionalidad y de contextualización es diferente, ¿no? Va a operar de diferente modo. Y acá quiero retomar esto que les anuncié hace un rato, que es la idea de posición. Porque una cosa es pensar en el rol del equipo técnico, otra en la de supervisor-supervisora, otra en la de director-directora, aunque todas trabajen de gestionar y gobernar, y todas y todos trabajen de llevar adelante prácticas de asesoramiento. Por eso yo les decía, uno puede ocupar un rol, el de equipo técnico, el de supervisora, el de directora, pero trabajar tiene que ver con otra cosa. Con otra cosa no es que trabajás de algo que no es ser directora, trabajás de algo que en esta escuela tenés que hacer para ser directora, ¿sí? No les voy a decir nada que ustedes no conozcan. En esta escuela para ser directora tenés que parecerte bastante a la directora que estuvo antes porque estuvo mucho tiempo.
Así que hasta que quieras hacer algo vos solita y te vas a tener que hacer ahí un trabajo, no se puede llegar, porque en esta escuela, que hubo una directora de tantos años, vos, cuando llegás, ¿te podemos mirar directora? Porque estamos todo el tiempo haciendo este ejercicio. A ver, cuánto se parece, cuánto no se parece, aunque no nos demos cuenta, pero es un ejercicio para entender que sos la directora. Entonces, fíjense, desde el rol de directora, en ningún lado dice parecerse al anterior si estuvo muchos años, ¿no? Bueno, pero para ocupar esa posición hay que socializarse en algo de esa cultura y ver cómo se va trabajando de director. Es decir, que y podemos pensar lo mismo para la supervisora, el supervisor, en esto que decíamos, ¿no? Yo quiero hacer esto. Sí, pero estás en una región que tiene estas prácticas y que además que los colegas de los otros niveles que están con vos en esa región tienen esas prácticas que vos querés discutir. Bueno, es probable que para discutir esas prácticas tengas que armar unos espacios específicos. No es llegar y decir, ay, yo quiero hacerlo de otro modo, ¿no? No les voy a contar lo que ustedes ya saben mejor que yo. Lo mismo para los equipos técnicos, ¿no? Uno podría pensar en esta provincia, cómo se llega, desde dónde se llega, para qué se llega, a dónde se vuelve. Bueno, todas cuestiones que son, fíjense, absolutamente particulares y que tienen que ver con lo que es ocupar una posición en el marco de unas características particulares, institucionales, organizacionales, políticas, contextuales, epocales, y que van a requerir traducción todo el tiempo hay que estar traduciendo. Por eso, cuando uno piensa en que está tomando una posición y la liga a la cuestión del asesoramiento, no es solo decir, trabajo con la directora, o yo trabajo a asesorar a las maestras, trabajo a asesorar a estas maestras, en esta escuela, donde en esta escuela asesorar a estas maestras hay que armarle algún significado, ¿no? ¿Qué esperan, qué no esperan, qué tradición tienen, qué tradición no tienen, por qué? Si no se arma algo de eso, uno supone que está en escenas inaugurales y en la escuela no existe lo inaugural, en el trabajo no existe lo inaugural, son versiones que se reversionan en todo caso. Lo mismo supervisoras, supervisores, equipos técnicos. Por eso, a mí una filósofa catalana que yo cito mucho, que se llama Marina Garcés, ella dice, cuando habla de la posición, tomar una posición no es solo tomar partido, a favor o en contra, ni emitir un juicio, me gusta, no me gusta, es tener que inventar una respuesta que no tenemos y que sea cual sea, no nos dejará iguales. Es una transformación necesaria de la que no tenemos el resultado final garantizado. Fíjense entonces, cuando yo estoy diciendo, toman posición en el asesoramiento. ¿Saben todo de qué se trata? No. Toman posición, se están desplazando, están llegando a una situación donde conocen en parte, están tratando de entender, porque le están dando la palabra a la otra, al otro, para que signifique su posición. Por lo tanto, ahí hay unas ciegas, siempre hay algo en ese trabajo que tiene que ver con unas ciegas. Si yo sigo con la idea de posición y sigo con la idea de las metáforas, a mí me parece que hay una que a mí me sirve mucho, que es pensar con ojos de equipo técnico, con ojos de supervisor a supervisor, con ojos de director a director. Es un modo de que uno dice, ahí va armando una posición, ¿sí? Yo no miraba antes, cuando era docente, lo mismo que miro ahora cuando soy directora. Y lo primero que me di cuenta es por lo que me dicen mis compañeras, ¿no? Es el primer aviso que te dicen, vos antes no veías estas cosas, no decías eso que decís ahora, ¿no? Con cariño se lo dicen, pero te lo avisan, ¿no? Vos cuando eras directora no estabas mirando estas cosas, no tenías ese tonito que tenés ahora, que sos supervisora. No me decís. Y te avisan, ¿no? Te avisan que hay algo de ojos de. Si no, claro, miro otra cosa. Claramente miro otra cosa. Estoy en otra posición. Estoy leyendo con otras claves. Pongo en relación unas cosas que vos no la ponés. Ni mejor, ni peor, como dicen Garcés. Ni bien, ni mal. Es otra posición. Otra posición que va leyendo en un entre líneas que vos no lo lees, pero no porque no sepas, porque tenés otras entre líneas.
Y entre tus entrelíneas y mis entrelíneas, ¿quién te dice que con suerte en algún tiempo nos enteramos de lo que pasa en una escuela? Con ojos de que construyen entonces, pero construyen desde un recorrido profesional, construyen desde la implicación que les dije hace un rato, construyen desde el nosotras y el nosotros, ¿sí? Construyen desde ahí, no es que llego y construyo una mirada, no, construyo con todo eso que a veces, ¿no?, hay que ver cómo uno lo lleva, porque a veces no es sencillo llevar esa mochila, ¿no? Justamente por lo que decía antes, no es que soy una espectadora de la política, no, formo parte de la política, soy la representante de. Y esto tiene efectos. Con ojos de, miro, y con esos ojos me pregunto, ¿cómo seré mirada? ¿Qué estarán mirando cuando me ven? ¿Sí? Cuando llegué y dije, vino el equipo técnico, ¿qué mirarán? ¿Qué verán de mí? ¿No? ¿Qué verán cuando dicen llega la supervisora? ¿Qué verán cuando dice la directora está asesorando a los maestros? ¿Qué quiero decir con esto? Que acá, lo dije al principio, no hay neutralidad posible, no hay objetividad posible, porque en realidad ya el trabajo docente, el trabajo de enseñar, el trabajo de aprender, el trabajo de gestionar y gobernar, es un trabajo muy difícil de objetivar, muy difícil de objetivar. Por eso, con ojos de, voy a adoptar determinado punto de vista que está ligado a un marco normativo, que está ligado a un marco teórico, que está ligado a un programa, y que, aunque esté ligado a todo eso, en simultáneo es un ejercicio de imaginación permanente. Permanente, con lo que hay uno imagina otra cosa, ¿sí? Todo el tiempo ustedes están imaginando otras escenas. Aunque tengan acá la dire adelante, la dire tiene a la maestra adelante y ya la está imaginando, ¿sí?, con lo que podría hacer, podría no hacer, por lo que... Y la imagina todo el tiempo. Esa imaginación implica, fíjense lo que dice Garcés, salirnos de un lugar conocido e irnos, desplazarnos a un otro lugar del que solo tenemos algunas hipótesis, ¿no? Entonces, fíjense ahí el trabajo de asesoramiento, el trabajo de intervención, sobre qué hilo se mueve. Además es un desplazamiento que tiene consecuencias no solo para la experiencia, sino para cómo pensamos esa experiencia. Y ahí, fíjense, no alcanza el rol para pensar en esto, no alcanza. Por eso necesito otra categoría, necesito pensar en que desde ese rol se ocupa una posición y que en todo caso ese rol de equipo técnico, ese rol de supervisora, supervisor, ese rol de directora, director, va adquiriendo una densidad, unos matices, unas gestualidades que son propias. Propias no significa, me corté, acá está, soy única. No. Propias es lo particular en el marco de lo general. En este sentido, ¿no?, yo digo que cuando uno construye una posición, lo que está haciendo permanentemente es entrando en múltiples escenas. Y ustedes trabajan de entrar en múltiples escenas una y otra vez. Y escenas que tienen diferente alcance. Cuando el equipo técnico está pensando en el nivel, tiene el nivel como alcance y en simultáneo tiene en el nivel la región, en el nivel esta directora, ¿no?, y recorta ahí. Y esta supervisora, lo mismo cuando está pensando un conjunto de escuelas, y esta dire lo mismo cuando está pensando su escuela y que hago esto en este turno, no, mejor con aquella maestra o voy por aquel grado. Es decir, fíjense, todo el tiempo. ¿Qué nos va a decir esta autora? Que en realidad mucho de nuestro trabajo está ligado a un tipo de mirada que ella llama panorámica, ¿no?, que en Gestiona y Gobierna muchas veces está en esto, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Panorámica, porque además se espera de ese nosotros, que tenga una mirada panorámica. Contame lo que pasa en el nivel, contame lo que pasa en la región, contame lo que pasa en la escuela, ¿no? No es un contame lo que pasa con Pedrito a las 10:20, no, es contame, panorámica. Ella lo que dice es que esa mirada panorámica es interesante ponerla en diálogo con una mirada periférica. Y ahí, mientras que la mirada panorámica está acá, enfrentando el mundo, ¿sí?, frente a las maestras, los maestros, la familia, las pibas y los pibes, la escuela y su cotidiano, frente a las diferentes escuelas, frente al nivel, frente a los supervisores, directores o quien sea,
frente a la segunda mirada, que es la mirada periférica, lo que va a hacer es advertir las relaciones. Es una mirada de rodeo, todo el tiempo es una mirada de rodeo. Entonces, quienes asesoran y quienes acompañan, combinan, o en todo caso, para hablar de intervención, lo que decimos es, hay algo que ahí hay que combinar de esa mirada que tiene la panorámica a la mirada que desde la panorámica va al rodeo, mucho rodeo, ¿sí? Esta autora tiene una frase bárbara que dice que cuando uno puede salirse de la mirada panorámica, se sale de, lo pongo entre comillas, las visibilidades consentidas, que es lo mismo que decir, vení a mirar lo que preparé para que veas. Lo digo un poquito feo, ¿no? Visibilidades consentidas. En esta escuela vas a ver lo que más o menos queremos que se vea. En este grado vas a ver lo que más o menos queremos que se vea. En esta región te voy a mostrar, te voy a dejar entrar a lo que más o menos quiero que se vea, ¿sí? Fíjense, y acá no estoy diciendo qué mal, qué barbaridad, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es, forma parte de la negociación política, ¿no? De qué se ve, qué no se ve, qué se muestra, qué no se ve, muestra. Y entonces Garcés lo que dice es, la mirada de rodeo interrumpe algo de esto, porque es una mirada que se mete en el detalle, se mete en el matiz. Entonces se sale a veces, sin pedir permiso, se sale de esto que es lo que hay que ver, lo que hay que mirar. Yo cuando hace años vengo diciendo con ojos de, ¿no? También lo que digo es que con ojos de, o desde los ojos de, lo que están haciendo es definiendo un campo de intervención. Y acá voy a ir directamente a la idea de problematización. Y fíjense que yo sigo todavía en esa escena 1, cada una y cada uno de ustedes ahí a solas, armando un cuadre. Ahí desde ese con ojos de, ¿no? Uno dice, bueno, con ojos de recorta un campo de intervención, voy por acá, hago una situación, voy por acá, ligo esa situación con otras situaciones, contextualizo. Y lo que voy a estar atenta permanentemente es a la complejidad que tengo delante. Fíjense que complejidad no es dificultad, ¿no? No es decir, qué difícil, es digo, complejo, multivariable, proceso, diferentes lógicas, por eso es complejo. Y con una tentación propia del trabajo de quienes gestionan y gobiernan, que tiene que ver con articular, ¿no? Porque la contextualización lleva a ligar y en el ligar yo quiero articular. Ahora, ¿qué articulo? ¿Qué estoy poniendo en diálogo? Leucowicz decía, a veces la ilusión es de articular totalidades, ¿no? Esto con esto, como si fuera. Pero estamos en una época donde no hay totalidades, hay fragmentaciones. Entonces, lo que pongo en diálogo son fragmentos. Fragmentos de lo que pasa en una escuela, fragmentos de lo que pasa en un aula, fragmentos de lo que pasa en una relación pedagógica, fragmentos de lo que pasa en una reunión de directores, fragmentos de lo que pasa en el desarrollo de un diseño curricular, fragmentos. Entonces, pongo en diálogo fragmentos de la realidad, pero no porque yo no sepa trabajar, porque la realidad se presenta hoy y los modos de capturar esa realidad son modos que tienen que ver con la fragmentación. Cuando yo no pongo como criterio de situacionalidad y contextualización que lo que estoy poniendo en diálogo son fragmentos de, ¿sí? En realidad, Leucowicz decía es que se construye sobre arena fingiendo que es piedra. Y acá no, en la intervención tratamos de no fingir nada, es decir, no construimos sobre arena y creemos que es piedra. Si es arena, y si es piedra, es piedra. Y ahí, por eso, la necesidad de ligar estas dos miradas, ¿sí? Esa que va a ponerme enfrente y esa que va a ir por el detalle. A veces, en la mirada del frente, ¿no? En la que solo tiene la panorámica, hay algunos clichés que andan dando vuelta, que es que el que está asesorando ahí, el que está acompañando ahí, le queda como objeto, ¿no? El resto de. Vos venís a reparar lo que quedó de la escuela que debía ser. Vos venís a asesorar lo que quedó de la relación pedagógica que debería ser.
Vos venís a tratar de intervenir sobre una relación con las familias, qué es lo que debería, qué es lo que quedó de lo que debería. Fíjense de lo que trabajan ahí, ¿no? Si asesores, asesoras, cuando gestionan y gobiernan, trabajan de reparar lo fallido, es todo el tiempo definir el trabajo desde el déficit. Esa mirada panorámica a veces tracciona eso, a un deber ser, ¿no?, que parece que tiene que encastrar. Y entonces desde el deber ser que tiene que encastrar, el que asesora ahí tiene que ver cómo se las arregla para que encastre algo que por definición no encastra. Por eso en esa mirada hace un punto donde el trabajo es fallido. Cuando yo entro esa mirada de rodeo, en la mirada de rodeo me encuentro con lo que hay. Y lo que hay es la condición de posibilidad de que otra cosa ocurra. Con lo que hay se construye. Con lo que hay piedra, arena o lo que sea, como decía Leukowitz, se construye. Y en esa construcción, de vuelta, va a haber posibilidad de ligadura. Si yo vuelvo a lo que les dije hace un rato, yo les dije, no hay aplicación posible, no trabajan de aplicar, ¿no? Trabajan de añadir. Entonces, vuelvo a esta escena y digo, van a añadir a esos marcos, van a añadir a esas regulaciones, van a añadir a esa mirada panorámica, una mirada de rodeo que las va a ir llevando a tomar unas decisiones cada vez más situadas. Si dije mirada, también puedo pensar en la escucha. ¿Qué escucha este equipo técnico cuando escucha? ¿Qué escucha esta supervisora, este supervisor cuando escucha? ¿Qué escucha esta directora en esta escuela cuando escucha? ¿Sí? No hay un bien y un mal, ¿eh? Escucha mal, escucha bien, debe escuchar de otra manera. Hay escucha. Y hay muchos autores y autoras que hablaron de la escucha. La escucha usada, dijo uno, para pensar esa escucha que puede estar en el entre líneas. La escucha del silencio, decía otro, ¿no? Sobre todo para roles como los de ustedes, que están todo el tiempo con una demanda que a veces no tiene palabra, pero sin embargo está ahí, y ustedes saben que está la demanda, pero nadie le pone palabra, está en el silencio, y lo que hacen ustedes es interpretar un silencio para ver cuánto de ahí hay algo que está teniendo un peso, se corta con, ¿no? Como dicen, el clima se corta con cuchillo, nadie le pone palabra, pero está ahí, se transforma en algo sobre lo que hay que tomar una decisión. Escucha que sostiene, escucha atenta, diferentes modos de pensar la escucha, pero sí una escucha y sí una mirada que no podemos sacar de la época, y como no podemos sacar de la época, ustedes, nosotros, nosotras, todos, todas, escuchamos con una clave de época, y en una clave de época donde el tiempo ya es una variable que no se puede dejar de tener en cuenta, sobre todo cuando estoy asesorando. Y vamos de vuelta a la escena, ¿no? Llego a la escena del encuentro, donde en la escena del encuentro, esto que estoy escuchando, dentro de 15 minutos pasa a ser dejado de lado porque otra cosa ocupa su lugar, y dentro de media hora pasa a ser dejado de lado porque otra cosa ocupa su lugar, ¿sí? Y es como si fuera, recién me hacían así, ahora me hacen así. Es un ejercicio de las cervicales lo que estamos haciendo. Es tal cual, ¿vieron? No, sí, cambia. Bachelard, un filósofo, lo que decía es que en realidad es una época de donde escuchar es resonar. Uno resuena con algo, sí, y al rato resuena con otra cosa. Y lo que quedó atrás y vino algo adelante, ¿no? Y te llevas a casa y decís, ¿de todo eso qué? ¿No? Y te quedaste con algo, seguramente. Ahora, fíjense que es una época que no por nada, si tiene un rasgo ligado a la negación de lo político, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Efímero, sin relato. Digo entonces, equipo técnico y su mirada y su escucha, supervisoras, supervisores y su mirada y su escucha, directoras y directores y su mirada y su escucha. Yo les pregunto, ¿cuánto pueden hacer lugar a algo nuevo? Escuchando y mirando cómo escuchan, en los contextos en los que se mueven. ¿Cuánto pueden hacer lugar a algo que interrumpe y que de pronto me deja sin palabras? ¿Cuánto la dinámica de la escucha, de la mirada, es una dinámica de yo te veo,
yo te reconozco, yo sé de lo que hablas, yo te nombro. Yo, voz activa, decía Ricoeur. Vos, sos escuchada, mirada, entendida, nombrada, voz pasiva. Ese es un modo de entrar en relación, ese es un modo a veces de asesorar. Y a veces es otra la dinámica. Voz pasiva, voz activa, juegan, ¿sí? Te nombro, me nombrás, te escucho, me escuchás, no solo te nombro, sino te referencio y vos a mí. Pero no necesariamente es como si fuera, como que si estuviera el juego abierto, ¿no? Para que ocurriera cualquiera de las dos sin condiciones. Porque un espacio de asesoramiento desde la gestión y el gobierno interrumpe todo el tiempo cualquier tipo de asesoramiento que esté ligado al solo desde un lugar a otro lugar. Porque en realidad lo que está haciendo quienes gestionan y gobiernan es teniendo entre manos como objeto de intervención el conflicto, la diferencia, la controversia, porque como dijimos, es trabajo político. Me centro un ratito en la idea de problematización. Con todo esto que dije, están recortando, están pensando un campo de intervención, voy por acá, no voy por acá, voy a tomar esto, no voy a tomar esto otro. La primera cuestión, problematización, problema no es lo que anda mal, problema en todo caso decimos operaciones de problematización, porque lo que decimos que está ahí jugado es el reconocimiento de unos componentes organizacionales e institucionales que entran en tensión. Es decir, problematizar es eso, es advertir que hay en esa escena que tengo adelante unos componentes que presentan tensiones. Tensiones no es el bien y el mal, tensiones, son tiranteses, ¿sí? Tensiones son a veces oposiciones, tensiones son, está fantástico, camina bárbaro y hay tensión, claro que sí, ¿por qué? Porque es dinámico, porque estamos vivas, vivos, por eso hay tensiones. ¿Qué discute absolutamente cualquier idea de problematización? La problematización no se puede ligar a ningún acto inaugural. Acá tengo el problema. Porque la problematización recorta sobre lo que hay, por lo tanto liga todo el tiempo. ¿Qué discute la problematización? Esto que decíamos hace un rato, no hay posibilidad de aplicación de nada. Entonces, como no hay posibilidad de aplicación, lo que va a hacer la problematización es justamente hacerle una pregunta a la atención a lo particular. ¿Qué necesita la problematización? Y unas condiciones para poder pensar, para poder armar diálogo, para poder establecer relaciones, para poder ensayar, ¿sí? Porque la aplicación no existe, lo que existe es la brecha. Siempre va a haber una brecha entre lo que es más universal y lo que es más particular. Y en esa brecha yo estoy recortando. Estoy diciendo, voy por acá, no, voy por acá. ¿Y por qué vas por ahí? Porque en esta escuela, porque en esta región, porque en este nivel con estas escuelas en esta región, y ahí esa operación que encadena. Insisto en estos presupuestos, porque si no, el encuentro de asesoramiento va tomando como un carácter cada vez más mágico, ¿sí? Y lo que me interesa es quitarle el carácter mágico. Ya estoy centrada en el encuentro, ¿sí? Ya estoy en esa escena, estoy pensando entonces en esa problematización, estoy diciendo trabajan juntas, trabajan juntos, estoy diciendo están juntos y entonces lo que los reúne ahí va a ser la extrañeza, va a ser la diferencia, por más que te conozco hace un montón o por más que lo que sea. El encuentro es un encuentro de donde es diferente, porque estoy tratando de entender todo el tiempo qué será para vos eso que me estás diciendo, qué será para mí. Estamos todo el tiempo negociando significados, aunque no digamos paso 1, negociar significados, paso 2, tomar decisiones. Por eso es complejo como encuentro, porque además de todo esto está inscripto en relaciones de jerarquía. Y cuando está inscripto en relaciones de jerarquía, las directoras, los directores y sus maestros y sus profesores, las supervisoras, los supervisores con las directores, las maestras, etcétera, los equipos técnicos, es decir, ahí hay una relación de jerarquía. Y a veces en las relaciones de jerarquía llevamos por implicación, llevamos por socialización, unos criterios que tienen que ver con la obediencia. Si vos me lo decís, yo lo hago.
¿no? Que se da de patadas, fíjense con todo lo que vengo diciendo, de patadas. Necesito problematizar, recortar, buscar significados. No, ahí no hay lógica de obediencia. Tampoco hay lógica de, como siempre digo, decime cómo. Imposible. Ahí no hay decime cómo. Tenemos que construir, hay que construir el objeto. No tenemos de entrada el objeto de intervención. Tenemos unas ideas, pero no el objeto. Y en ese encuentro las operaciones claves son la historización, son la indagación, la elaboración de preguntas, pero no preguntas para peloteo, ¿no? Preguntas para abrir, preguntas para seguir armando el problema, para seguir armando la situación problemática y, como decía Garcés, para no quedarme con las visibilidades consentidas. Entonces, ahí, ¿no?, uno podría decir, una cuestión que tiene el equipo técnico, la supervisora, el supervisor, la directora, el director, es la proximidad. ¿Cuánto me acerco? ¿Cuánto no me acerco? ¿No? Como si fuera una justa proximidad. Vamos a hacer que se revuelva Winnicott en la tumba. Una suficientemente buena proximidad, ¿no? Qué difícil, cómo con esta directora, con esta maestra, con este profe, está todo el tiempo armando ahí la proximidad, todo el tiempo. Y es una condición para poder problematizar una situación. ¿Cuál será esa justa proximidad? ¿Sí? Lo mismo en términos de cuánto colectivizar. Vieron que a veces en esa mirada panorámica, la estrategia de la panorámica es: hagamos una jornada, hacemos una visita, hacemos una reunión, hacemos un taller, hacemos una jornada, ¿sí? Jornada, taller, visita, jornada, taller, visita. Lo digo burlonamente a propósito. Es decir, ¿qué hace esto en ese automático de lo panorámico? Y en realidad le va quitando, ¿no?, va erosionando lo particular. Porque cuando a veces llego a lo particular, no hay lugar en esta escuela para poder armar una reunión de nada. No hay lugar en este turno para pensar en más que una charlita de pasillo. No hay lugar simbólico. No es que no haya lugar físico, no hay lugar simbólico. Eso es construir, pensar en las condiciones que tengo que construir para que se pueda sostener algo del asesoramiento. Si no, son las técnicas, las herramientas, las actividades que se repiten y toman vida propia. Hacemos la reunión, hacemos la jornada, hacemos la observación, hacemos esto, ¿sí? Como si fuera problematizar una escena. En esa escena, en ese encuentro, a veces la situación problemática, yo digo, ¿no?, la tienen que construir. Y voy a ir de vuelta al ejemplo de recién. El equipo técnico se encuentra que la situación problemática sobre la que tiene una demanda es la enseñanza de las ciencias, no sé cuánto, en el nivel primario. Ayúdame con eso. Dice, eso es un tema, eso no es una situación problemática. O ayúdame porque las familias no participan. O ayúdame, ¿no?, pues estoy poniendo diferentes niveles o estamentos para que pensemos en las diferentes posiciones. Claramente eso no es una situación problemática, eso es un tema. ¡Qué tentación! Te doy clase. Pero yo de familia sé unas cuantas cositas, te puedo decir algunas cosas. ¿Sí? Te doy clase, lo digo a propósito, de vuelta. O sobre la enseñanza al nivel tengo algunos principios de didáctica, te los paso. Fíjense. Y yo me pongo ahí vestida de bruja, acá, y digo, eso no es asesorar. No estás asesorando ahí. No hay problema. No tenés ningún problema en la mano. Lo que tenés es una demanda sobre un tema. Si querés, hablen del tema, pero ahí no hay situación problemática. Ahí no hay campo de intervención todavía. Tenés la vida y sus alrededores. Acotá, recortá, focalizá, buscar relaciones, porque no te va a alcanzar la agenda, no te va a dar el día. Entonces, primera cuestión, que es difícil en el sentido de estas expectativas cruzadas. Ustedes no llegan al campo y se encuentran la situación problemática. Ustedes la tienen que construir. La directora no está caminando por la escuela y encuentra la situación problemática. Encuentra maestras enseñando. Encuentra maestras. Encuentra niños, niñas, ¿sí? Encuentra escenas escolares. De eso arma una situación problemática, según su perspectiva,
su inscripción, sus marcos de referencia. Con eso, y con eso que arma, trata de convidar a la otra y al otro para decirle que hay algo que tiene esto que le concierne. Entonces, fíjense el trabajo además que están haciendo ahí. No solo es un trabajo de recorte, de problematización, de armar de esto algo que se puede intervenir, si no, no se puede intervenir. Es lo panorámico. Hay que ir al rodeo, hay que recortar. Y cuando recorté, tengo que además trabajar con vos para que vos veas, entiendas, te cierre por algún lado, que esto que yo acabo de recortar tiene que ver con tu práctica. Esto también es asesorar. Esto también tiene que ver con construir condiciones. Si no, les habrá pasado más de una vez. La supervisora me dijo. Dice la directora de nivel, ¿sí? Dice el equipo técnico. Es como el encuadre, si fuera por mí, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, en la problematización, no, porque la problematización es mi agenda. La problematización es mi trabajo. Por eso es complejo. Por eso es complejo en el sentido de generar un encuadre. Porque lo que tenemos en la vida cotidiana no son situaciones problemáticas, es la vida, es la escuela. Y de la escuela hay que ver cuánto uno recorta y arma un campo de intervención, que es un campo además finito, muy finito. Porque si no es finito, no hay humano que lo pueda desarrollar. Y después nos empezamos a pelear nosotros y nosotras mismas con nuestras prácticas. No me alcanza el tiempo, la agenda, la demanda en esta escuela no se puede. Ya. Bueno, vamos para atrás. ¿Con qué encuadre de intervención? A ver, ¿qué estás recortando? ¿Qué es lo posible recortar ahí? Cuando digo lo posible es, ¿qué es lo posible de intervenir? ¿Qué es lo posible de poder armar ahí algo del orden del pensamiento? No algo del orden de, ya sé lo que hay que hacer. Porque ahí tampoco estarías asesorando. Y ahora algunas ideas, preguntas, y cierro. Para que algo de esto ocurra, yo digo, estoy convencida de esto que digo, con esto digo, no lo negocio, que para poder asesorar, cuando uno trabaja en la gestión y el gobierno, hay que poder saber de qué trabaja el otro o la otra a quien yo asesoro. Y ustedes me van a decir, yo ya sé de qué trabaja un supervisor porque yo fui supervisora, o yo ya sé lo que trabaja una directora porque yo fui directora, ¿no? Y yo ya sé lo que trabaja una maestra si vengo de ser maestra. Y yo les digo, no alcanza. Porque ustedes trabajaron de ese modo. Ustedes hicieron eso. ¿Vieron como en la casa cuando le decimos al hijo, hija, nieto, lo que sea, si yo lo hice, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Bueno, sería como lo mismo. Yo, cuando fui directora, hice esto. Entonces ella, ¿no? Ese es mi marco de mirada, pero ella es otra. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿de qué trabajan? Aquella, a quien ustedes asesoran. Es llevarlos a armar parte del campo de intervención cuando hay que construir con esa directora con esas maestras con esos niños, ustedes con los supervisores y los que estén ahí, las que estén ahí, el de qué trabajás. ¿Por qué haces eso que haces? ¿Qué significado le das? ¿Por qué estás tomando esas decisiones? Es decir, eso es el material de base para poder armar una situación problemática. Si no, ya hay una cantidad de supuestos que no están construidos con quien yo asesoro y que no pasan a ser ya presupuestos, ya son tesis. Como yo la pienso así, es así. Y el asesoramiento, la escena de asesoramiento, esa escena de encuentro, es una escena, como les dije, donde solo anticipo algunas cosas. Otras se arman ahí, se arman en la escena de lo particular. Cuando, por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué haces eso que haces? ¿No? No es ¿por qué haces eso que haces? ¿No? Es con mejor tono. Es ¿por qué haces? Para entender. Pero para entender no, y aparte uno se imagina que le pregunta algo, ¿por qué haces eso que haces? Y el otro siente que hizo todo mal. No, es para entender. Porque vos tenés una particularidad en la mano que yo no la tengo. Porque vos estás adentro del aula todo el día y yo no estoy adentro del aula todo el día. Me tenés que armar alguna escena para que yo pueda entender algo del aula. Y soy re buena directora, pero sé algo del aula. El otro algo la tenés vos.
Entonces, ese algo tuyo y este algo mío tiene que poder armar una escena. Y yo, supervisora, tengo un montón de escuelas, supervisor, tengo un montón de escuelas, así que contame, a ver, yo tengo idea de esta escuela y te la podría pasar, pero contame hoy, acá, ¿por qué? ¿No? Y esa es el primer material donde uno dice, puede sostener algo del orden de la problematización. Cuando esto lo damos por hecho, hay una segunda cuestión que pasa, que a mí me parece que es como para tener en cuenta, que a veces la práctica de asesoramiento, la práctica de gestión y gobierno, desplaza al otro y a la otra. Lo lleva a una práctica que no es la esperada. Y no le estoy diciendo, ustedes son los culpables y las culpables de lo que pasa. Lo que digo es esperable. En mi modo de asesorar, en mi modo de gestionar y gobernar, yo te puedo desplazar, te puedo llevar a veces a escenas donde, por ejemplo, vos te quedes en el lugar de aplicar lo que yo digo. Podemos armar juntos una escena donde lo que se supone es que hay algo del orden de la obediencia o hay algo del orden de la expertise, vos sos la experta, yo no soy, y entonces decime vos, la que sea. Pero fíjense lo que digo, la práctica de gestión y gobierno y la práctica de asesoramiento es un condimento clave de desplazamiento del rol de la otra y el otro. Entonces, cuando hay alguien que está desplazado en su trabajo, lo que uno tiene que mirar es ahí alrededor, a ver, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué está pasando en esa escena? Porque puede ser que sea efecto de unas otras prácticas que sin quererlo, ni imaginándolo, están traccionando para que una otra o un otro haga un movimiento donde el trabajo no sea justamente lo esperado. Casi como si fuera, yo les diría, paradojalmente no es lo esperado. La tercera cuestión que me pregunto en esa escena de asesoramiento es, ¿qué lugar le doy yo a la idea de añadir? Si yo parto de una hipótesis que en el trabajo de atención a lo particular todo el tiempo vamos a estar añadiéndole a los marcos, tocándolos, ¿sí? Haciéndole la pregunta, modificando algo, eso como hipótesis, ¿lo estoy teniendo en cuenta cuando asesoro? Porque si lo estoy teniendo en cuenta, hay algunas cuestiones para pensar. Porque yo ya sé entonces que la otra, el otro, con lo que construya conmigo, cuando llegue a esa escena 3 de la vida misma, va a tener que seguir ajustando. Y si va a tener que seguir ajustando, conmigo, en la escena del encuentro, va a tener que armar unos criterios para ver qué hacer un poco después, cuando se le arme esa escena inédita otra vez. Otro punto, otra pregunta. ¿Qué implica cuando asesoro a una supervisora, un supervisor, un director, una directora, un equipo técnico, ¿no? Y lo que tiene por delante no es solo resolver una situación particular, sino saber que lo que tiene por delante en el asesoramiento es una situación particular y cuánto, además, hay unos marcos que van a alcanzar solo en parte. Entonces, es objeto de asesoramiento y es objeto de problematización saber que los marcos siempre van a ser intervenidos, en el sentido de problematizados, en el sentido de puestos a jugar, en el sentido de armarle preguntas, en el sentido de cambiar, modificar, hacer algunas cosas. Ustedes y los protocolos de la pandemia son el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando esto es así, ¿sí? Fíjense que entonces el trabajo, uno no juega, como recién les dije, en un campo que pueden anticipar todo, que ya saben a qué escena llegan. No, llegan a un campo que solo está definido en parte, llegan a una escena que solo se pudo anticipar en parte. En partes es a ciegas en el sentido a sol y sombra, ¿no? Porque no va a haber algo inaugural, pero va a haber algo que va a ser inédito. ¿Por qué? Porque estoy en una escuela. Y si llego a la tercera escena, es esa escena donde podríamos pensar que yo me quedo esperando que ocurra lo que acabo de yo decirte, o que ocurra esto que está bien, o que ocurra lo que se debe, o una escena que con lo que se debe, lo que se espera, el marco, ocurre esto. Y esto que ocurre pasa a ser la base de vuelta de la problematización. Si no, sería que la tercera escena es la escena de la buena aplicación, que justamente vengo diciendo desde el principio. No sería trabajar, no sería gestionar, no sería gobernar, no sería asesorar. Cierro.
Quienes desde diferentes posiciones gestionan, gobiernan, asesoran, en realidad lo que hacen es abrir todo el tiempo unos espacios que son como una lente. Yo digo, son unos espacios que son un analizador institucional maravilloso, porque lo que ocurre ahí a veces solo en parte tiene que ver por lo que van. Un montón de cosas que ocurren ahí son información para ustedes que dejan ahí como en bandeja, ¿no? para seguir pensando. Porque hace eso el trabajo de asesoramiento, abre, ¿no? Permite mirar cosas que a veces uno no las tenía en agenda. Además son espacios que tienen el potencial de colaboración. Y colaboración no es de vuelta a trabajar juntos, no, la colaboración es, y acá me voy a centrar en De Jours, es un espacio donde puedo llegar a la intimidad del trabajo, donde hay unas condiciones construidas de confianza, de respeto, de reconocimiento, donde podemos hablar de lo que significa trabajar de enseñar, trabajar de dirigir una escuela, trabajar de supervisar, trabajar de hacer un equipo, hablar de eso. Es decir, el espacio de asesoramiento es un espacio que con el tiempo tiene que poder llegar a la intimidad del trabajo, porque si no se habla de la intimidad del trabajo, no hay cómo asesorar a nadie que trabaje. Y cierro de vuelta pensando en Garcés. Ella dice que para transformar la realidad hay que hacerla transformable. Y entonces yo digo, quienes trabajan en la gestión y el gobierno del sistema educativo, en los diferentes lugares, de lo que trabajan es de hacerla transformable para transformar la realidad. Doy vuelta esta frase. Si ustedes están todo el tiempo haciendo transformable algo para que se pueda transformar. No van con la transformación y se la tiran. Lo que hacen es hacer transformable. Por eso dije trabajo político, por eso dije trabajo en el marco universal y en la atención de la particularidad. Por eso digo que el campo es un campo donde están construyendo mediaciones estatales situadas de modo permanente, porque lo que hacen es eso, orientar, regular, acompañar, ¿sí? Con un encuadre que más allá del nivel, que más allá de la escuela tal o cual, lo que decimos es que va a ser parte de una política pública que queremos desarrollar, de la que formamos parte y de la que atraviesa permanentemente nuestras prácticas y, por lo tanto, nuestros discursos y, por lo tanto, nuestros encuadres de intervención con fuerza de institución. Muchas gracias.